Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz por este video porque voy a hablar de algo que no suelo hablar normalmente en el canal, que yo creo que es porque me da un poquito de miedo. Pero hace unos días estuve con Dani, de su canal que se llama Daniel Sepúlveda, y con Alfie de Librópolis en un en vivo hablando de poesía. Y específicamente lo que hicimos fue dar algunos tips y recomendaciones de cómo comenzar a leer poesía. Básicamente era como poesía para principiantes. Alfie es profesor de universidad y yo soy egresada de letras, y además participo hace 3 años ya en el taller de verso clásico, que es como un taller de verso clásico donde básicamente recitamos teatro clásico y enseñamos a recitar teatro clásico a distintos profesores o actores o bibliotecarios, etcétera. Básicamente somos como unos mediadores de la enseñanza del verso clásico, de la poesía clásica, en específico de la poesía del siglo de oro. Nos enfocamos mucho en Lope de Vega, todo lo que tenga que ver con España, siglo de oro, Calderón de la Barca, Quevedo, etcétera. Y en el taller de verso clásico realizamos un festival. Ya hemos hecho, este va a ser nuestro 3er año o 4.º año, me parece. Bueno, no estoy muy segura, no recuerdo. Pero yo soy asesora de ahí, soy como ayudante y asesoro a los profesores. Les enseño a los niños y niñas de distintas edades como a recitar poesía y a perderle un poquito el miedo a la poesía. Y esa es como mi experiencia en la poesía, por eso Dani nos invitó y se me ocurrió que quería hacer esto aquí en el canal para también hablarles a ustedes y obviamente invitarles a que vean ese en vivo, pero también a que hablemos un poquito más de poesía en este canal. Yo no suelo leer tanto, pero la verdad es que lo que leo, que yo soy más como clásica, pero la poesía me gusta mucho y quiero darles algunos tips y recomendaciones para que se atrevan a leer esto, para que descubran esto si es que todavía no lo han descubierto, y nada, para que podamos ampliar un poquito como el espectro de lectura si es que así lo quieren, y también rescatar algo que a veces suele ser súper difícil de afrontar porque nos han enseñado que la poesía es cierta cosa, pero la verdad es que la poesía es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos y lo que nos hacen creer a veces en el colegio, etcétera. Entonces, comencemos. El primer consejo que yo les quiero dar es que pierdan el miedo y que le quiten el estigma a la poesía. Tiene que ver con lo que hablaba recién, que se nos enseña poesía de cierta manera y se nos dice que la poesía es tal cosa. Y también la poesía tiene como una posición dentro de las letras súper elevada, entonces es como muy lejana a la mayoría de las personas, y muchas personas no entran a la poesía porque piensan que a lo mejor no la van a poder entender, que no es para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente porque se ha un poquito instauraba la poesía como lo más grande y solamente la gente inteligente y sabia y culta puede entenderle. La verdad no es así. Hay poesía de todos los tipos. Ahora se está haciendo mucha poesía a través de las redes sociales, muchas personas que escriben sus propias cosas, que eso está muy conectado también con el contexto actual, donde están como estos mini ídolos de alguna manera. Mini me refiero porque es como una audiencia mucho más pequeña, donde los discursos tienen mucha más cabida en la actualidad porque hay más formas de mostrar esos discursos gracias a la tecnología, como las redes sociales, etcétera. Entonces yo les invito a que busquen un poquito más, que la poesía no es solamente Garcilaso, que no es solamente Pablo Neruda y Rubén Darío en Latinoamérica. Hay mucho más y hay de todos los estilos, de verdad que pueden encontrar poesía de todo. Solamente cosa de buscar, pueden encontrar poesía súper difícil, pero también pueden encontrar poesía súper simple, lo que no significa que sea mala o de menor valor. Siempre en las academias piensan que mientras más difícil, más valor tiene. En verdad eso no es así. Si algo es simple, pero estéticamente construye algo estéticamente que te haga sentir, ya la poesía cumplió su objetivo y está bien. Así que el primer paso para leer poesía es dejar atrás esos estigmas y pensar que esos estigmas están hechos por la academia, básicamente. Y cuando me refiero a la academia no me refiero a la RAE, sino que me refiero en general a todas las personas que han construido este discurso del saber, que lo han moldeado solamente para algunos, que básicamente como la élite de la literatura. Entonces no, hay de verdad que hay de todo, hay para todo, así que ustedes busquen, que van a encontrar algo que les va a gustar, se los aseguro.
En segundo lugar, tiene que ver con lo que estoy hablando, con encontrar la poesía adecuada. Hay un montón de géneros. A mí, por ejemplo, me encanta la poesía clásica porque la encuentro, es tan estructurada que se me hace súper fácil en algunos momentos entenderla porque ya manejo como cierto bagaje y conozco esta poesía, pero ponme una poesía como actual y no la voy a entender, créeme. Pero siento que ya agarré la forma de analizarla, por eso se me hace fácil a mí. Pero a otras personas le puede hacer fácil otro estilo, otro género, etc. Entonces busquen, de verdad, busquen. Otra de las cosas muy importantes para leer poesía es que no se olviden de que la poesía, principalmente cuando nace la poesía, casi como que cuando nace la humanidad, fue hecha para leer de forma oral. Piensen que la Ilíada y la Odisea eran poemas. No existe esta idea del autor que se sienta a escribir sus obras, sus poemas más tristes. No, la poesía no nace así. La poesía era una cuestión oral. La poesía se transmitía de generación en generación, se transmitía de pueblo en pueblo. Existían los aedos, que era en la época clásica. Luego en la época medieval existían los trovadores o los juglares, que iban a cada aldea contando historias en verso, contando cuestiones de los campos, de los frutos, de la lluvia, etc. Como que había de todo. Obviamente también había relatos en verso y en poesía de madres que perdían a sus hijos, que son los panegíricos, cuando los perdían en la guerra. O sea, hay un montón de verdad de expresiones casi que culturales que luego se fueron como tipificando en que eran poesía, pero la poesía no está hecha para ser leída en voz baja en las penumbras de tu cuarto, cual poeta maldito. La verdad, la poesía está hecha para ser leída en voz alta porque tiene una sonoridad, se escucha de cierta manera, tiene una cadencia y eso se pierde mucho cuando leemos en voz baja. Así que por favor hagan el ejercicio. Va a ser rarísimo al principio, ustedes van a decir qué raro escuchar mi voz recitando, pero la poesía está hecha para recitar, así que no pierdan, pierdan todo el miedo. Díganlo en voz alta, cuéntenle poesía a su mamá, a su papá, a su gato, a la persona que ustedes quieran. Compartan esta oralidad. A la primera no les va a salir, se los aseguro, porque no van a como entender el ritmo del verso. Es como cuando escuchan una canción por primera vez, esto lo decía Dani en el en vivo. Es muy raro, como que no te fijas en todo al tiro, te fijas en distintas cosas y luego cuando ya las vas escuchando vas entendiendo el ritmo, las pausas, cuándo se avanza el ritmo, cuándo se retrasa, etc. Lo mismo pasa con la poesía. Cuando vas leyéndolo en voz alta vas entendiendo cuál es todo el recorrido del poema y eso es precioso. Y ahí vas a encontrar el ritmo, después vas a poder ponerle más intensidad, menos intensidad y después te vas a convertir en la persona que mejor declama poesía. Dentro de toda esta musicalidad que yo les digo, existen ciertas cosas que la gente que estudia letras y todas estas cosas académicas ha ido poniéndole nombre. Obviamente, la ha ido estudiando y le ha ido poniendo nombre y estos son como partes de la poesía. Lo más importante para leer poesía es respetar la pausa versal. Todos los versos se van estructurando de cierta manera dependiendo de la cantidad de sílabas que tengan. Hay endecasílabos, que son los versos, las líneas de 11 sílabas. Hay octosílabos, que son los que son de 8, pero también hay heptasílabos. Hay de todo, de verdad. El 11 y el 8 son como las medidas métricas más famosas y las que la gente más usó durante mucho tiempo. Pero al final del verso hay una pausa que se debe respetar para poder completar el ritmo. Entonces no lean poesía como si ustedes estuvieran leyendo prosa, porque no es así. Está hecha para pararse al final. Obviamente después, cuando ya como que agarran el ritmo, pueden como encabalgar los versos y pasarse rápidamente al de abajo para que haya más velocidad, etc. Pero eso ya es como un nivel más experto. Pero en un principio respeten todas las pausas versales. Actualmente obviamente hay versos como libres y hay distintas medidas métricas dentro de un propio poema, de un mismo poema. Pero de todas maneras yo siempre les recomiendo esperen un milisegundo al final de cada verso y van a ver que eso va a hacer la diferencia a la hora de entender mejor el poema. Porque no se entiende de la misma manera si uno lo lee como prosa. Eso no es un muy buen ejercicio porque se pierde como toda la magia de la poesía. Hay otro tema que también es importante, que son las sinalefas. ¿Qué es una sinalefa? Una sinalefa se hace cuando la última vocal de una palabra
se junta con la primera vocal de la siguiente palabra. Es como decir... A ver, déjame pensar. Ahora ahí. Cuando nosotros hablamos en la vida real, uno no dice ahora ahí. Uno dice ahora ahí. Y a esa última A del final es como que si se juntaran, si se fusionaran. Eso en la poesía tiene un porqué, y es que eso marca como una sílaba, marca un tiempo. Y eso nos va a dar obviamente el ritmo y la cadencia necesaria para que el poema dure lo que dura, se escuche como se tiene que escuchar, etc. Entonces eso lo hacemos normalmente en nuestro idioma. Nosotros no hablamos así todo el día porque sería muy extraño. Nosotros vamos rápido nomás y hay palabras que se nos juntan y es como si dijéramos una sola palabra. Bueno, eso sucede muchas veces en la poesía, es como regla general casi. Obviamente hay excepciones a esa regla. Y ahí tenemos las diéresis y las sinéresis. Así que no tengan miedo de pasar rapidito por el verso, y obviamente en la poesía tampoco se respetan estas pausas gramaticales como las comas o los puntos seguidos dentro del mismo verso. Eso se lo saltan, ¿no? Porque si no se lee como raro, se lee como... no, después voy a leer un par de poemitas cortitos para que todo esto quede como ejemplificado. Recuerden que todas estas cositas que les estoy diciendo tienen que ver básicamente con la musicalidad del verso, la musicalidad del poema y con la musicalidad en general de la poesía. La poesía está hecha para ser escuchada, entonces todas estas cositas que yo les estoy diciendo, juntar esas sílabas, separarlas en algunos momentos, respetar la pausa versal, van a hacer que el poema se entienda de manera bonita, así como nosotros vamos a ir y vamos a ver que esto es un poema. Así que sí. Y el último consejo que yo les quiero dar para leer poesía es que disfruten de este pequeño mundo que es la poesía, que es de verdad como que léanlo sin tapujos, no importa que en un momento no lo entiendan, porque nadie nace sabiendo, y la poesía igual es complicada porque es un artificio, o sea, es una forma de utilizar el lenguaje sumamente artificiosa. Nosotros en la vida real no hablamos como se habla de los poemas, entonces es como una especie de perfección del lenguaje dentro de un mundo artístico, y disfruten ese mundo artístico, disfruten cuando no entiendan un poema, disfruten ese proceso como de que uno se siente medio tonta, a mí me pasa mucho eso, pero disfrútenlo porque la verdad es que es una de las funciones de la poesía, o sea, sacarnos de este mundo como real, cotidiano, y darnos esa sensación como de extrañamiento, porque al fin y al cabo nos estamos enfrentando a algo artificial, a algo creado. O sea, tal como alguien creó una escultura y la talló y todas esas cosas, los poetas y las poetas hacen eso con el lenguaje, lo pulen de cierta manera para que quede como una cosita preciosa. Así que disfruten ese mundo, disfruten el proceso. A mí me gusta mucho leer poesía cuando me enfrento por primera vez a un poema y no lo entiendo, y luego lo entiendo al final, luego de 50 veces que lo leo. Y la verdad es que es como, ok, todo ese proceso a mí me fascina. Y eso como los consejitos básicos que les quería dar para leer. Y ahora les voy a mostrar algunos de mis libritos de poesía que tengo. Se los quiero compartir también para recomendárselos. Y ahora voy a buscar los libros que les quería mostrar. Ya, volví. Tengo los libritos que les quería mostrar. Ok, estos son mis libritos de poesía que tengo. Les quiero mostrar estos que son súper bonitos, que estos son de SM, que son como poesías para jóvenes. Y este es de Gabriela Mistral, es una antología de Gabriela Mistral. La verdad es que es súper lindo, tiene distintos poemas de Gabriela Mistral. A mí me gusta mucho todas las ideas de Gabriela Mistral porque en Chile se tiene como muy como que casi que la madre de la patria, pero en verdad yo la he podido estudiar en algunos cursos de la universidad, la estudiamos como desde otra perspectiva, ya como mujer lesbiana, como antimadre, entre comillas, como, no sé, he tenido distintas lecturas y acercamientos a Gabriela Mistral, y la verdad es que creo que en Chile se le ha visto solo de una manera, generalizadamente, y este personaje es muy interesante, o sea, es mucho más profundo de lo que nosotros conocemos y lo que nos muestran en el colegio, por ejemplo. Así que este, que se llama La lluvia lenta, es muy bonito. Para las personas que, por ejemplo, se están iniciando en la poesía. De la misma colección, esta es la colección En Tramas de SM. Tengo este que se llama Universos, que es una antología de poesía para jóvenes.
que es una antología de poesía chilena en general. Tiene distintos autores dentro de este libro. Por ejemplo, no sé, estoy viendo acá Jorge Telier, Eduardo Yáñez, Eduardo Parra, Rodrigo Lira, Gonzalo Rojas, Elicura Chihuahilaf, que es un poeta mapuche también bastante conocido en Chile. Estela Díaz Barín, que es súper famosa también. Así que esta tiene distintos poetas que han sido muy importantes en Chile, que Chile como que le gusta decirse que es un país de poetas porque he tenido hartos nombres conocidos. Obviamente en el mundo solo se conocen como 2 o 3. Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Enrique Lin, si es que, pero hay muchos más. Bueno, y Nicanor Parra, obviamente, que también se le conoce como el antipoeta, pero hay mucho más. Esto lo cuento como a la gente extranjera que quizá me ve. Y ese libro está súper bueno para conocer otros poetas que también son muy buenos. Estuve leyendo hace un tiempo, que es la poesía de Emily Dickinson. Es como mi primer acercamiento con poesía en habla inglesa. Me costó mucho y quiero como retomar los poemas, pero de verdad es que me cuesta. Sí que me cuesta un montón. Así que yo creo que tiene que ver quizás con el idioma. Está en español de todas maneras, pero tengo que confesar que me ha costado bastante. Pero mírenlo, qué preciosura de libro. O sea, es que precioso. Este libro lo compré hace unos tiempo atrás, que es Elvira Hernández. Este libro se llama Los trabajos y los días. Es una antología de Elvira Hernández. Ella es una poeta chilena también, que está viva actualmente, y su poesía tiene mucho que ver con cuestiones más sociales, como de la dictadura militar o de la postdictadura militar, y también como de la vida cotidiana. Y su poesía es bastante visual, como pueden ver acá. Ella obviamente tiene como una onda más moderna en este sentido, no tan clásica como a mí me gusta, pero la quise leer más en profundidad porque yo analicé un poema de ella en la universidad que me encantó, que no sé dónde está todavía. Voy a saber dónde está ese poema, en qué libro, y comprarlo, pero sí, me lo compré hace poco, no lo he leído todavía, pero quiero como tratar de adentrarme más en poesía contemporánea o en poesía más actual, obviamente chilena, pero sí, ese está. Y ahora vamos con los que yo sí he leído y he disfrutado y he leído un montón de eso, y aquí sí que les voy a leer un poquito. Bueno, Garcilaso, por supuesto, me fascina. El soneto 5, que es muy famoso, se llama soneto 5, y dice así: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuando en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma se ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Por hábito del alma misma os quiero. Cuando tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Oh. Ya, este es el último soneto que les voy a leer de Garcilaso, y este también es súper famoso, el soneto 10, que dice: oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegre cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi mente conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llévame junto al mal que me dejastes. Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir en memorias tristes. Oh. Ya, si no, voy a seguir aquí toda la tarde. Tengo también este poemario de Góngora, que tiene unos muy interesantes. Tiene de todo de Góngora, tanto las cosas como altas que escribía y serias, y las cosas no tan serias, porque este señor era muy... no sé, era muy bueno para el deseo, y escribía también cosas bastante sucias. Este lo analicé. Esta es la descripción de las partes de una dama. De pura honestidad templo sagrado, el cuerpo, cuyo bello cimiento y gentil muro, de blanco nácar y alabastro duro, fue por divina mano fabricado. Aquí obviamente toda la idealización de la dama, muy como Donna Angelicata, con colores blancos, etc. Como una obra de Dios, básicamente. Pequeña puerta de coral preciado, claras lumbreras de mirar seguro,
que a la esmeralda fina el verde puro habéis para viriles usurpado. Tiene ojos verdes. Soberbio techo cuyas cimbrias de oro, al claro sol en cuanto en torno gira, ornan de la luz, coronan de belleza. O sea, la niña rubia con pelito ahí, ricitos de oro. Ídolo bello a quien humilde adoro, oye piadoso al que por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. Aquí toda la idealización, ídola divina, te amo, yo aquí abajito como un ser, tu chiquitito, te admiro. Tengo otra que si quieren conocer un poquito más como Siglo de Oro, es la antología de la poesía del Siglo de Oro. Está súper buena porque tiene un montón de escritores, un montón de poetas. Creo que eran como, no sé, son muchos. Te los voy a mostrar. Aquí están como todos los poetas que tiene. Lamentablemente incluyen solo a una mujer que es Sor Juana, pero es que en esa época tampoco había muchas mujeres que escribieran. Y si lo hacían, eran monjas y después quemaban sus cosas o en verdad nunca salieron a la luz. Y las que salieron a la luz son, en verdad, muy poquitas. Entonces, por eso no las incluyen aquí, lamentablemente. Pero sí hay antologías de poesía del Siglo de Oro femenina que pueden buscar de todas maneras. Como no podía ser de otra manera, Sor Juana Inés de la Cruz. Yo la verdad la idolatro y les quiero leer un poquito de Hombres Necios, que es uno de los poemas más famosos de ella. Tiene muchos más y ella escribió cartas preciosas. También escribió Autos Sacramentales, que son obras de teatro religioso. La verdad es que escribió un montón y es demasiado seca. Bueno, y este dice así. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata. Si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Bueno, y así sigue y de verdad que podría seguir un poquito más, pero la verdad es que descúbranlo ustedes por completo y nada, yo creo que voy a llegar hasta acá porque este video está súper largo, pero espero que hayan disfrutado esta mini sesión de poesía. Espero que también se animen a leer un poquito más. La verdad es que es algo muy muy interesante y muy bonito. Y me gustaría saber de ustedes qué poesía les gusta, qué poeta les gusta más. Si tienen alguna recomendación de poesía contemporánea, déjenla acá abajito para que nosotros vayamos leyendo. Yo voy ahí también buscar algunas recomendaciones que ustedes me den para poder también salir un poquito de esta burbuja clásica en la que estoy yo en la poesía, pero atrévanse eso, lean en voz alta, lean poesía, es muy interesante como para salir un poquito del mundo cotidiano. Y eso, nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto. ¡Chao!